Caso 5 y quiz 3, Grupo Cusica, integrantes Natalia Ortega, Juan David Guerrero, Jania Viana y Felipe Pinzón. Los tres polígonos que elegimos para el prototipo de la cercha son el triángulo, el hexágono y el rombo. Este es el diseño del prototipo de la cercha, el cual llegamos de forma grupal. La suma de los ángulos internos de cada de los polígonos que elegimos son respectivamente del triángulo 180, del hexágono 720 y del rombo 360. Estos son los ángulos objetivos que elegimos para nuestro prototipo, para el prototipo número 1 de la cercha. Estas son las imágenes de la cercha 1 finalizada, de las vistas de la vista lateral y la vista superior. Las medidas de los ángulos objetivos antes de aplicar las cargas son: en el triángulo, el ángulo 1 58 grados y el ángulo 2 60 grados. En el hexágono, el ángulo 1 114 grados y en el ángulo 2 129 grados. Y en el rombo, el ángulo 1 63 grados y el ángulo 2 122 grados. Las predicciones de las deflexiones de los ángulos con 4 libros de carga serán: para el ángulo 1 del triángulo se disminuirá un grado, para el ángulo 2 del triángulo se disminuirá un grado también, para el ángulo 1 del rombo aumentará 3 grados, para el ángulo 2 del rombo disminuirá 3 grados, para el ángulo 1 del hexágono aumentarán 4 grados y el ángulo 2 del hexágono disminuirá en 4 grados. Prueba del prototipo. Colocamos el prototipo entre dos sillas altas y luego fuimos poniendo sobre este cuadernos de 80 hojas grandes, anillados uno a uno. Cuando llegamos al quinto cuaderno, el prototipo llegó a su carga máxima y se rompió. Deflexión de los ángulos objetivos, con 4 libros. El primer ángulo objetivo del triángulo, la deflexión fue de -1, ya que la resta entre la medida del ángulo antes de aplicar la carga y después de aplicarla da este resultado, lo que significa que el ángulo se hizo más pequeño en 1 grado. En el ángulo 2, la deflexión fue la misma. Para el hexágono, el primer ángulo se hizo más grande en 3 grados y el segundo se hizo más pequeño en 2. En el rombo, la deflexión del ángulo 1 fue de 2 grados y la del ángulo 2 fue de 1. Análisis de resultados. La cercha tiende a inclinarse a un lado, por lo que es necesario sostenerla para ver la deformación de los ángulos. Por esto es necesario hacer una nueva cercha más resistente en la parte de abajo. Los triángulos son más resistentes, ya que la deflexión promedio de sus ángulos fue menor que la de todos los polígonos. El hexágono es el menor resistente entre los 3 polígonos, debido a que el promedio de la reflexión de sus ángulos es de mayor. En el siguiente prototipo pondremos los hexágonos a los lados y dejaremos en el centro las figuras más resistentes. Rediseño. Debido a que el primer prototipo tuvo ciertas deformaciones y no resistió una gran carga, se hacía necesario el rediseño de la cercha, que significaba mejorarla en características de estabilidad y resistencia. Se seleccionaron ciertos ángulos internos en los diferentes polígonos, como lo fueron los siguientes. En el cuadrado, los de la parte derecha. En el rombo, los de la parte
inferior e izquierda y en el triángulo los de la base. Al probar este diseño, los ángulos seleccionados se deformaron solamente 2 grados en forma negativa en el rombo y en el cuadrado, y 1 grado de manera positiva en el triángulo. Dichas medidas son menores a las deformaciones propuestas para el primer prototipo. Se utilizaron 95 palos de paleta para realizar esta cercha y esta soportó 6 libros. Al intentar aumentar la carga, la cercha tiende a deformarse en mayor medida como en el primer prototipo, y si dicha carga se mantiene, la estructura puede llegar a fallar. Algo más para tener en cuenta es que los palos utilizados para unir ambas cerchas no permitieron que éstas se desplazaran hacia alguno de los lados al ejercer la carga sobre la misma. Rediseño número 2. En la vista superior de este podemos observar triángulos equiláteros y rombos. En la primera vista lateral se observan triángulos equiláteros. En la segunda vista lateral, cuadrados. En la vista inferior de las bases están conformadas por cuadrados también. Reconstrucción número 2. En esta imagen se pueden ver cómo fue construido el diseño y sus dimensiones. Los círculos azules son los ángulos que fueron seleccionados para analizar. En el prototipo se colocó una resma de papel carta, 4 cuadernos 5 materias, 5 cuadernos normales, una laptop, electrodomésticos, etc. Y al ver que la estructura resistía, optamos por ponerle un peso mayor, el de una persona. Análisis de resultados. Al probar este diseño, en los ángulos seleccionados del rombo no tuvieron cambios, ya que como no se aplicó fuerza a los lados, no se deformó la figura. Un ángulo seleccionado del triángulo disminuyó 3 grados y el otro 2 grados, ya que estos eran los que recibían la mayor fuerza. Y por último, un ángulo seleccionado del cuadrado disminuyó 1 grado y el otro permaneció igual. Esto debido a que los triángulos que estaban pegados a la base con la forma cuadrada pudieron haber hecho que este se deformara. La luz de esta cercha era muy pequeña y por esta razón es que pudo aguantar mucho más peso que los otros dos diseños. Esta cercha era ancha y por lo tanto estable y no tendía a inclinarse. Reflexión sobre los resultados. Con el primer diseño nos dimos cuenta que necesitábamos estabilidad y resistencia. Por eso en el primer rediseño colocamos más palitos en la base para que así pudiera tener estabilidad. Y aparte pusimos los triángulos en el centro, ya que nos dimos cuenta que es el mejor polígono, porque daba la resistencia que necesitaba el prototipo para no deformarse de manera rápida y en gran medida angular. Porque el primer experimento, teniendo otros polígonos en el centro, no soportaron tanta carga. Y otra conclusión a la que llegamos es que entre más luz haya en la cercha, más peso resistirá. Gracias por su atención.